Ejercicio 2. Los empleados de categoría A tienen un básico de 77.000, los de categoría B 63.500 y categoría C 52.000. O sea que si la categoría es A, 77.000. Fíjense que no pongo pesos ni comillas. Si la categoría es B, 63.500. Y si la categoría es C, o sea, lo dejo por descarte, 52.000, ¿sí? Si no es A ni es B, asumo que es C. Tengo un sí dentro de otro sí, esto se llama sí anidado, y tengo que cerrar dos paréntesis, uno que corresponde al que habría acá y otro al que habría acá. Jubilación. Para la jubilación tenemos que hacer el 11% del sueldo básico, ¿sí? Entonces yo puedo hacer directamente por el 11%, ¿sí? Y esa fórmula no la voy a poder arrastrar porque el 11% que está en G3 no está en G4 ni en G5, ¿sí? Entonces yo voy a fijar G3, voy a fijar el 3, mejor dicho, para que no cambie. Sí, puedo fijar la G también, pero si no la fijo, me va a servir para completar la fórmula de acá al lado. Entonces, ahí quedó, ¿sí? 77% por, 77.000 por 11%. Ahora, este descuento de obra social, que es el 3%, va a ser 77.000 por 3%. Veamos si me sirve esta fórmula. Fíjense que sería 77.000, que está en la columna C, y el 11% estaba en G3. Como yo no le fijé la columna G, cuando la copio para al lado, se transforma en H. Y eso está bueno porque ahora el 3% está. Pero tengo un problema que la C que tenía acá se transformó en D. Entonces, para que la C no se transforme en D, porque el sueldo básico lo tengo en C, puedo fijar el C4. Y si el C4S está fijo, fíjense que acá, fijo la columna C, porque el sueldo básico siempre está en la C, y fijo la fila 3 porque el porcentaje a descontar siempre está en la fila 3. Entonces ahora esta fórmula sí me va a servir para copiar, ¿sí? Porque me queda C4 por H3, o sea, 77.000 por 3%. Aclaración. Si a ustedes no les sale a utilizar estas referencias mixtas, donde columna está fija y la fila no, o al revés, pueden utilizar dos fórmulas diferentes, ¿sí? Lo ideal sería que puedan utilizar una sola, pero si no sale con una sola, pueden hacer dos fórmulas diferentes, que es más sencillo. Salario familiar sería cantidad de hijos por lo que le pago por cada hijo, ¿sí? De nuevo acá, si yo arrastro, me voy a encontrar con que M4 se transforma en M5 y en M5 no hay nada. Por lo tanto, tengo que fijar el M4 o por lo menos la fila 4 para que no cambie y me calcule el salario. Fíjense que la cantidad de hijos es un número aleatorio, por eso es que va cambiando. Bonificación por antigüedad dice que 5% del sueldo básico si tiene 5 años o más, y los que tengan menos de 5 años no cobran bonificación. Este enunciado lo modifiqué porque había un error, ¿sí? Entonces lo quedó así. 5% si tienen 5 años o más de antigüedad y nada si tienen menos de 5 años. Entonces yo podría pensar, si la antigüedad es mayor o igual que 5, 5%. Si no, nada. Si la antigüedad que está acá es mayor o igual a 5, 5%, si no, nada. Nada sería 0. No escriban nada, porque no me va a querer hacer una cuenta si escribo. Fíjense que este no cobra nada y hay otros que van a cobrar el 5%. Recuerden que 0,05 es lo mismo que 5%, ¿sí? Porque 0,05 es 5 dividido 100. Ahora,
yo acá no quiero que me diga qué porcentaje, yo quiero que me diga cuánta plata es. Bueno, para sacar el 5% o el 0%, cualquier porcentaje, simplemente tengo que multiplicar el porcentaje que quiero sacar por el sueldo, ¿sí? Entonces, acá tengo el problema que como le puse formato porcentaje, me está dando es porcentaje, pero acá le puedo cambiar el formato, está en contabilidad, se lo puedo poner en moneda, me lo va a dar, inclusive puedo quitarle los decimales o agregarle decimales. Y por último, el sueldo a cobrar va a ser el sueldo básico menos el descuento por jubilación, menos el descuento por obra social, más el salario familiar, más la bonificación. Acá voy a hacer una observación porque me acabo de dar cuenta que la antigüedad está fija, no tiene una fórmula, entonces quedó un número viejo, ¿sí? En realidad la antigüedad estaría mal con respecto a esta fecha de ingreso. Pero bueno, los efectos de este ejercicio lo vamos a dejar así para no complicarnos. Pero bueno, habría que escribir una fórmula acá que calcule la antigüedad. Por el momento lo vamos a dejar así. Seguimos. Fecha de ingreso del empleado más antiguo. Bueno, este es muy similar al ejercicio anterior. Si es más antiguo, es el que ingresó antes, ¿sí? Entonces, la fecha es la menor, ¿sí? Fecha de ingreso, me fijo en la menor de las fechas. Acá me da así porque no hay espacio. Después dice, cantidad total de hijos de los empleados de categoría A. Entonces tengo que sumar, porque me dice cantidad total. Sumar punto sí. Y la condición es que sean de categoría A. Entonces, el rango donde busco la condición es este, categoría A. Y ahora lo que quiero sumar es la cantidad de hijos. O sea que lo que tengo que sumar es esto otro, ¿sí? Entonces, sumar sí. Busco acá que la categoría sea A y si la categoría A lo sumo. ¿Sí? Entonces, me estaría sumando la cantidad de hijos de categoría A. Y ahora, total de salario familiar percibido por los empleados con más de 2 hijos. Otra vez es un total, o sea que tengo que sumar, punto sí. Pero ahora la condición es que tenga más de 2 hijos. O sea que la columna donde voy a mirar es la columna cantidad de hijos. Si la cantidad de hijos es mayor que 2, porque tiene más de 2 hijos, sumo el salario familiar. Salario familiar va a estar en esta. ¿Sí? Y promedio de antigüedad de los empleados de categoría C. Promedio de antigüedad de los empleados de categoría C. Promedio, punto sí. ¿Cuál es la condición? Que sean de categoría C. Entonces, la condición va a estar acá. Si la categoría es C, tengo que promediar la antigüedad. Porcentaje de empleados que tienen más de 5 años de antigüedad. ¿Sí? Porcentaje de empleados. Entonces, ya vimos antes que para hacer el porcentaje de empleados que tienen más de 5 años de antigüedad, tenemos que hacer cuántos tienen más de 5 años de antigüedad y dividirlo por todos. O cuántos tienen más de 5 años de antigüedad, multiplicarlo por 100% y dividirlo por todos, que es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a contar los que tienen más de 5 años de antigüedad. Mayor que 5. Cuento cuántos tienen más de 5 años de antigüedad y lo divido por todos. Como en ninguna parte tenemos calculado cuántos empleados hay, lo vamos a hacer ahora. Contar a me da 0,33, que pasado a porcentaje es 33%. Por último, nos piden
que realicemos un gráfico circular que muestre la cantidad de hijos de todos los empleados y también que compare el sueldo básico con el sueldo a cobrar y en este caso un gráfico de barras. Entonces vamos a seleccionar los datos de los empleados. Fíjense que selecciono todo desde el título en adelante para que después esos datos aparezcan en el gráfico. Tecla Control, selecciono la cantidad de hijos y ahora hago insertar gráfico, elijo algún gráfico y noten que acá van a aparecer dos valores en blanco. Eso corresponde a estos dos que, fíjense que empleado tendría que estar en una fila, pero abarca 3 filas. Entonces, lo que voy a hacer acá es ir a los datos, seleccionar datos y decirle que estos dos no los quiero. Solamente quiero los que correspondan a un empleado. Entonces, ahí los borro. Y después, en agregar elementos al gráfico, puedo etiquetar datos, como por ejemplo poner más opciones de etiquetas de datos. Bueno, acá me va a mostrar la cantidad de hijos en cada uno. ¿Sí? Puedo hacerlo así o puedo hacerlo con porcentajes según me parezca que queda mejor o me lo pida. ¿Sí? Esa sería la cantidad de hijos. Y realizar un gráfico que compare sueldos básicos con el sueldo a cobrar. Ahora voy a seleccionar empleado, sueldo básico y sueldo a cobrar. Insertar, gráfico de columnas. Bueno, y acá me apareció directamente, no tengo mucho que modificar, por ahí le puedo cambiar sueldo básico y a cobrar, por ejemplo. Pero fíjense que acá hay un espacio, ¿sí? Acá hay un espacio y eso seguramente es por lo mismo que nos pasó antes, que me estaba considerando estas dos filas. Entonces vamos a ir a seleccionar datos y otra vez tenemos estos dos en blanco. Los vamos a sacar. Ahora sí. Bueno, estos ya saben que le pueden poner los colores que quieren, pueden ponerle nombre a los ejes, todo eso ya lo hemos visto y se hace desde agregar elementos al gráfico. ¿Sí? Le puedo poner títulos al eje, por ejemplo, en este caso sería el eje horizontal, es este eje que acá podríamos poner empleados y en el eje vertical podríamos poner sueldos. ¿Sí? Bueno, espero que les sirva este videito para repasar.